Soy el Padre Martín, el responsable pastoral del Centro Parroquial San Juan Bautista, vecinos aquí para ustedes. Bueno, ante todo muy agradecido, Gustavo, por tu gentil invitación, estar acá por primera vez con ustedes en este encuentro. Y ciertamente he sido invitado más que nada para darles un poco el testimonio de mi vida personal en lo que se refiere a cómo se produjo la llamada de Jesús en mi vida para poder llegar a ser sacerdote de Cristo. Bueno, yo vengo de una familia de acá de Lima, yo soy limeño de nacimiento, hemos vivido en diferentes lugares, en Surquillo, Miraflores. Lo más importante de todo esto fue el historial. Mis padres, mi familia muy católica, de eso no me puedo quejar. Yo creo que para que una persona sea llamada para la vida sacerdotal o para también cualquier otro ministerio, es fundamental dónde crece, dónde vive, dónde se formó. Y definitivamente es la familia. Cuando la familia, papá y mamá, dan orientación a sus niños, dan orientación católica y formación, ténganlo por seguro que eso no se pierde. Eso es muy importante. Cosa distinta que está sucediendo en los tiempos actuales. En los tiempos actuales, cuando yo he podido confesar a muchos jovencitos de las calles, no solamente acá en San Juan, en Pisco, donde he estado y en diferentes lugares, tenemos el común denominador, muchos de esos chicos pandilleros, estos chicos que están en la delincuencia y que están en muchas cosas más, no vienen de familias, sino vienen de hogares disfuncionales. Disfuncional significa o bien están con la mamá o bien están con el papá, pero no están los dos juntos. Y para un hijo varón, como todos sabemos, es muy importante no solamente el cariño de mamá, el afecto, ¿no?, sino que también hace falta la disciplina del papá en casa. El papá orienta, el papá disciplina, el papá siembra carácter. La mamá siembra todo lo que es la dulzura, el cariño, la comprensión, el afecto. Por eso el hijo necesita de la psicología y el aporte de los dos, ¿verdad? De padre y madre para poder crecer y para poder servirse. Entonces, dentro de ese panorama me formé en colegios, ciertamente mi primaria la hice en el Colegio Fray Luis de Granada, en Miraflores, y la secundaria, sí, me dijo mi padre, un colegio muy bonito, un colegio nacional, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no?, donde ahí hice mi educación secundaria. Luego de ahí pasé a San Marcos, postulé a la universidad, todavía era un laico, ¿no?, que participaba de alguna manera u otra en las parroquias, pero todavía no venía mi llamada sacerdotal, sino estaba como un laico, como todo joven, con mucho deseo de ser un profesional. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué escogí la carrera que escogí? Abogado, Derecho y Ciencias Políticas. Por la sencilla razón de que a mí particularmente me interesaba mucho la justicia, el valor importante que todo abogado persigue al momento de defender a sus clientes, la búsqueda de la justicia en un país donde se viven muchas injusticias. Entonces, en San Marcos recibí una formación, pero la formación que recibí estuvo también matizada por riesgos y también por desafíos. Y uno de los desafíos, queridos hermanos, fue que en la clase de filosofía, nunca me olvidaré, estamos hablando de los años 80 aproximadamente, el profesor de filosofía entra todos a la expectativa, porque para ser abogado hay que también estudiar filosofía. No sé si ustedes algunos tendrán familiares. El abogado tiene que tener también conocimientos de filosofía. Pero el profesor de filosofía que nos tocó y en la universidad donde nos encontramos era materialista dialéctico, en otras palabras, era un marxista. Es decir, prácticamente toda su propaganda y todo lo que significaba para él hablarnos de la vida y de la sociedad y del hombre y de la ciencia venía de estas tesis. Un grupo de jóvenes en el salón estábamos en parroquias y ciertamente nosotros no estábamos de acuerdo con varias cosas que él decía, y eso nos llevó a hablar con nuestros párrocos en las parroquias, de recibir asesoría, y gracias a Dios la recibimos. No fueron pocas las veces que levantábamos la mano en San Marcos para decirle al catedrático que no estábamos de acuerdo con lo que él estaba en la clase exponiendo. Ridiculizaban a la iglesia, prácticamente la fe cristiana era considerada como la religión de los ignorantes, un poco malo así hasta estaba escrito, mientras para que los hombres de ciencia, los hombres de sabiduría y todo lo demás estaban en otra línea, y nosotros le decíamos qué mayor ciencia y qué mayor inteligencia y qué mayor sabiduría que la que viene de Cristo y de sus evangelios. Un poco más se mataba de risa delante de nosotros, pero pues soportamos con todo eso el tema, pero lo hicimos. Lo bonito de todo eso es lo que fue sentando carácter en nosotros, desafíos. Por lo tanto,
Pasa mi etapa samarquina en medio de los estudios, en medio de muchas cosas, y llega el año 1985. En el año 85, hermanos, ustedes recordarán, tuvimos una gran visita en el Perú, la visita del Papa Juan Pablo II, que remeció a todo nuestro país. En esos momentos, yo estaba en parroquia y el cardenal en esa época era Ríquez, Juan Landázuri Ríquez, era en esa época el cardenal primado del Perú, un pastor franciscano con mayúsculas, muy bueno. El cardenal Landázuri convocó a la Gran Misión Católica para preparar la llegada del Papa. Y ahí fue que como laico, por primera vez, experimenté y sentí la importancia de ser misionero. Porque en todas las parroquias estudiamos y nos tomamos para ser misioneros, para ir a las casas, tocar las puertas, avisar a los vecinos, el catecismo en la mano, la cruz, la Virgen María, llevando, y era una cosa inusual. Parecíamos que nos confundían con evangélicos, que estábamos tocando las puertas y cosas por el estilo, pero llevábamos la cruz, llevábamos a la Virgen indicando que no teníamos nada de evangélicos, que veníamos de la parroquia, y eso fue importante. Eso fue para mí un primer chispazo. El chispazo que significó para mí sentir cómo me sentía yo llamado al momento de tocar las puertas de las casas y descubrir sufrimientos, descubrir lamentaciones, infiernos. Por fuera, parece mentira, las casas muy bonitas, muy bien iluminadas, pero por dentro eran unos infiernos. O matrimonios en crisis, hijos drogadictos y un montón de cosas más que lo que nos explicaban los párrocos es: ustedes están descubriendo la realidad de la vida. Es decir, en muchas casas no se vive la felicidad que se quisiera, se viven muchos desafíos. Bueno, pasó esos tiempos, la llegada del Papa fue para mí iluminativa, me impactó bastante la biografía de Juan Pablo II, el Papa peregrino, y así fue transcurriendo el tiempo, yo seguía con mi parroquia, estábamos en catequesis de confirmación, yo era catequista en esa época, y finalmente llega el momento que termino mis estudios y estaba para sacar mi bachillerato como abogado en San Marcos. Ya para esa época pasé a la parroquia Virgen Milagrosa de Miraflores. Ahí conocí al padre Lucho Miro Quesada, no sé si alguno de ustedes lo conoce, conocí al padre Luchito. Él me recibió, ¿no es cierto? Ahí está la hermana. Él me recibió ahí en la parroquia, conjuntamente con el padre Domingo, que ha fallecido hace poco. El padre Domingo en esa época era el provincial de los vicentinos. Ahí fue entonces cuando me dijo el padre Domingo, me recibió muy caballero, por eso que yo nunca lo olvidaré al padre Domingo, sinceramente. Y me dijo: Martín, qué contentos estamos aquí con recibirte, un futuro abogado y seguramente también un futuro sacerdote. Pero te pido algo, me dijo, así de arranque me dijo: quiero que termines el bachillerato, me dijo. Sácate el bachillerato de abogado y te vienes para acá y te recibimos los vicentinos. Ya para ese momento tuve que vivir mi campamento vocacional vicentino, que es una tradición para discernir si uno tiene vocación al sacerdocio. Y finalmente sí, descubrí que el Señor me llamaba para ese camino. Entonces, tuve que volver a San Marcos para sacar mi bachillerato, y cuando ya lo saqué, lo presenté al padre Domingo, se puso muy feliz y contento. Mientras esperaba yo mi entrada al seminario, en la parroquia de Miraflores me recibieron en el área de liturgia. Yo era monitor de misa, era lector también de la palabra de Dios en esos momentos. Muchos amigos conocí en esa época. Mi familia, cuando yo tenía que comunicar a mi familia, ahí vino otra prueba de la vida. Mis padres, mi madre muy católica, mi padre a su modo, pero un hombre de bien. Mi madre, cuando yo le comuniqué que yo tenía el deseo de ser un futuro sacerdote, me abrazó y se puso muy contenta. Mas mi padre no lo tomó así. En un principio se quedó sorprendido y se quedó en silencio. Es que mi padre aspiraba a que el hijo varón de la casa le diera nietos y también fuera el profesional que él quería, que tuviera mi estudio, que tuviera mi automóvil, que tuviera pues esas cosas que un abogado puede conseguir en la vida en un momento determinado. Pero las cosas son así, el hombre propone y Dios dispone. Finalmente pues se produjo el ingreso y empezó la etapa del seminario. Ya para esa época yo también trabajaba. Antes de entrar al seminario yo tenía un trabajo, era profesor de religión en el colegio Dalton, que está en Lince, por Petit Ars. Ahí, ¿no? Ahí lo conocen seguramente, la señora Matilde Núñez Encinas, la directora. Entonces la directora me recibió, ahí trabajé muy bien,
Y cuando le comuniqué a la directora, me dijo, profesor Martín, si usted se arrepiente de estar en el seminario o regresa, yo le guardo su plaza, me dijo. Eso nunca me olvidaré, le guardo su plaza. Si usted viene por acá, volverá a ser profesor, pero si pasa más de un año ya tendré que dársela a otro. Pasó el año y pasaron 2 años y 3, yo seguí en el seminario y ya no podía pues volver, pero fue una anécdota muy bonita que recibí en ese momento. Viene pues entonces el momento del ingreso, mi madre me acompañó hasta el seminario, nunca me olvidaré, mi hermana, mi padre no fue. Mi padre viene prácticamente a convencerse de que yo sí sentía la llamada del Señor cuando ya estaba en el 2º o 3er año ya de seminario. Y eso sí, yo le prometí a mi padre, papá, porque él quería eso. Yo te voy a dar el título de abogado porque él quería eso, que tu hijo fuera abogado. Pero cuando me lleve para ser sacerdote, si Dios lo quiere, quiero verte ahí también en mi ceremonia. Y me prometió que sí. Llegó el día, pues, que terminé mis estudios sacerdotales, la congregación me llamó y me dijo, ahora vas a volver a San Marcos para sacar el título de abogado. Y así fue, fui a San Marcos. Tuve que ir a un curso de actualización jurídica, cerca de 3 meses. Aprobé los exámenes, las tesis y todo lo demás, y ciertamente el orgullo de tener para mi padre el título que tanto quería. Él quería que su hijo fuera siempre el abogado que él quiso tener en la familia. Fuimos a recibir la colegiatura en la avenida Santa Cruz, está el colegio de abogados en Miraflores. No solamente mi familia, me acompañaron los sacerdotes en la congregación, entre ellos el padre Domingo, mi familia, y mi padre estaba orgulloso. Y cuando pasaron los meses y me tocó ya ser ordenado sacerdote, mi padre me acompañó en la ordenación sacerdotal. Estaba el hombre más feliz de la vida, que su hijo era abogado y al mismo tiempo se ordenaba el sacerdote. Ya desde entonces han pasado 25 años, en este 25 de enero cumplo 26 de sacerdote vicentino y estoy feliz como sacerdote, porque ciertamente siento que el sacerdote puede dar mucho y mucho por sus comunidades en los lugares donde uno se encuentra. He estado en Pisco, antes de venir acá a San Juan de Miraflores por segunda vez, cerca de 8 años, evangelizando en Pisco, en la periferia, en las comunidades de La Villa, en Casaya y San Miguel. Eso está en la periferia de Pisco. Comunidades muy bonitas y con muchas necesidades pastorales y espirituales. Lo más hermoso de todo esto, para terminar, es que ahora yo me siento feliz actualmente estando en San Juan Bautista. Hay muchos retos, hay muchas cosas bonitas que se pueden realizar. Por eso les felicito a ustedes que están en el camino, porque ustedes están en el camino de Cristo, en el camino del Señor, ¿no? Que el Señor siga bendiciendo la labor que se realiza acá en este local y que sigan dando muchos frutos a nivel de la diócesis de Lurín. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por todo. Gracias. Bien. Muy bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Bendición. Bien, de agua. Gracias, Gustavo. Muy bien.